Bien, nuestro primer invitado es Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y director del Banco Central de Reserva, a quien tengo el gusto de recibir hoy en el programa. Buenas noches, Diego, y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Encantado. Lo hablábamos un poco fuera de cámaras, ¿no? En este momento de tantas discusiones, de tanto encuentro y desencuentro en la política peruana, hay muchas versiones sobre lo que está pasando en el Perú y queríamos reflexionar contigo y la valiosa información que ha preparado el Instituto Peruano de Economía para nosotros, para mostrar las dos caras de la economía peruana, o sea, lo que está bien, lo que está mal o no. Y vamos a empezar, señor director, con lo bueno y vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado. A ver. La primera lámina nos muestra el tema de la deuda externa. Y decimos que la deuda externa está controlada. Diego, Perú mantiene uno de los niveles de deuda pública más bajos en Latinoamérica, incluso después de los gastos extraordinarios para contener los efectos de la pandemia. ¿Es esto así? Sí, a ver, el Perú tiene todavía un nivel de deuda bastante bajo en comparación con el resto de la región, ¿no? Nosotros estamos en los rangos de 35% del PBI más o menos, ¿no? El resto de la región está más cerca del 70-75%, es el caso de Colombia, por ejemplo. Esto significa que el Perú tiene fundamentos macroeconómicos sumamente sólidos, y es bueno señalarlo, no han sido construidos pues de la noche a la mañana. Así es. ¿no? Esto ha sido trabajo diligente, responsable, ¿no? Hecho durante 25, 30 años y que nos han llevado a esta posición envidiable en el resto de Latinoamérica. Ahora, también vale señalar que ninguna fortaleza es permanente, ¿no? Estos son atributos que hay que cuidar. Exacto. ¿no? Y disposiciones que puedan incrementar significativamente el gasto fiscal, ¿no? O que puedan reducir significativamente los ingresos, atentan lógicamente contra esa fortaleza construida. La siguiente lámina, señor director, para que sea preparada en exclusiva para Tierra Adentro por el equipo del IPE, nos habla de las reservas internacionales netas que son superiores al de otras importantes economías de Latinoamérica. Ahí estamos viendo el cuadro y esto es realmente la envidia de América Latina. ¿Qué nos comentas sobre esto? Cierto, es la misma idea. Nosotros hemos construido también estas reservas internacionales que son una de nuestras principales defensas del tipo de cambio, ¿no? Nosotros tenemos esta fortaleza detrás, ¿no? Administrada por el Banco Central de Reserva, ¿no? Que nos permiten defender el tipo de cambio, nos permite defendernos ante fluctuaciones del mercado y como podemos ver en la lámina, este es muchísimo mayor de lo que tienen otros países de la región, ¿no? Lo que significa, en caso hay una turbulencia internacional, ¿no? Algo como lo que sucedió pues, en el 2008, como lo que sucedió en el 2020, ¿no? El Perú tiene una muy buena capacidad de respuesta. ¿no? Eso es más o menos lo que significa que podemos ver aquí en la diapositiva. Y realmente es la envidia. Yo recuerdo que hace 4 años o 5... estaba yo en Toronto en el evento del PDAC que tú y yo conocemos muy bien y que se realiza la próxima semana y ahí estaremos. Y estaba como invitado pues de cajón siempre el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y contaba ahí que y ya quisiera, ¿no? Decía el ministro de Economía de México, ya quisiera tener la salud que tiene Perú. No, es que, de verdad, con excepción quizá de Chile, ¿no? Ningún otro país tiene el nivel de fortaleza macroeconómica que tiene el Perú, a pesar de haber tenido una de las peores gestiones durante la crisis del COVID-19. Y el comentario fue, daría un brazo por tener lo que tiene Perú. Ok, la lámina 3 nos habla de las exportaciones tradicionales que han llegado a niveles récord. Están ahí las exportaciones que valen, esas son, ¿no es cierto?, que han llegado a 47 mil millones de dólares en el 2021 y 2022, claro, impulsado por el incremento de las cotizaciones de los metales, entre otras cosas. Es otro signo vital muy bueno de la economía peruana. Esto es excelente, pero acá hay que tomarlo con algunos matices, ¿ya? Y es aquí quizá el contrafactual, es ¿qué hubiese podido pasar si hubiésemos estado en mejores condiciones políticas durante el año pasado? Cierto, la oportunidad, ¿no?, perdida. Efectivamente. O sea, cierto, hubo buen precio en general del cobre el año pasado, es lo que ayuda aquí al empuje de las exportaciones tradicionales, pero pudo ser mucho más, pudo ser muchísimo mejor.
lamentablemente el contexto pues, de conflictividad social no lo permitió. Ahora, tenemos esas exportaciones tradicionales, pero el siguiente cuadro nos habla de las no tradicionales, ¿no? Porque también hay la percepción, y por eso queríamos tenerte hoy en el programa, y nos da mucho gusto que estés aquí con estas cifras tan bien preparadas por el Instituto Peruano de Economía, porque claro, se da la sensación, no solo sube la minería porque efectivamente los metales y demás, pero miren ustedes, amigos de Tierra Adentro, este cuadro. Y este es un programa que trata de dar el otro ángulo. No todo es pues, pesimismo, ¿no es cierto? En el 22, la exportación no tradicional alcanzó un máximo histórico de 18.200 millones de dólares. ¿Qué lo explica? A ver, se ha multiplicado por 9 el nivel de exportaciones no tradicionales, principalmente motivados por agroexportación. Por 9 desde el 20. ¿no? En los últimos 20 años se ha multiplicado por 9. Entonces no estamos hablando pues, de 30%, 40%, no estamos hablando por 9. Ahí el principal factor, por lejos, ha sido el boom de la agroexportación, ¿no? Que se ha multiplicado por 15, por 20 con productos estrella, ¿no? Como puede ser la palta, ¿no? El arándano, que ha superado incluso a la uva, ¿no? Que son cultivos que, no existían. Desde hace, ¿no? Principalmente pensando en el arándano, no existían hasta hace relativamente pocos años. Y hemos sido iniciativa absolutamente privada. Y hemos sido capaces de ponernos en el mapa con esto. Ha habido una serie de pilares que nos han permitido este empuje, ¿no? Por un lado, la ley de promoción agraria, ¿no? Esto ha sido fundamental, ¿no? También hemos tenido esfuerzos de irrigación, ¿no? Hemos tenido tratados de libre comercio, ¿no? Y también hemos tenido, lo que mencionas tú, la iniciativa privada para convertir lo que en algunos lugares era, ¿no? desierto, ¿no? En campos fértiles y productivos, y que además emplean a decenas de miles de personas. Y me permite hacer un comentario chiquito. Es de lo que más ha crecido, es la actividad que más ha crecido, no solamente aquí estamos viendo producción, pero también en empleo, en los últimos, desde la pandemia hasta ahora. Increíble, es buenísima la noticia. Ahora, hablamos de la recaudación tributaria, ¿no? Que está realmente al tope. El alza del precio del cobre a niveles récord en el 2021 permitió que el 2022 se registre la mayor recaudación de impuestos a la renta del sector minero de la historia, según el IPE. No, según el IPE, pero según las cifras de SUNAT, ¿no? Eso cualquiera puede revisarlo. Así es. Y esto en realidad ayuda, creo, a desmitificar, a aclarar esta historia que se decía, oye, las mineras nunca pagan impuestos, ¿no? No sube el precio, pero creo que ya está mucho más claro, ¿no? Cómo funciona el esquema tributario minero, ¿no? A partir de lo que ha pasado del año pasado. Con esos precios ¿no? por encima de $4 la libra en el cobre, se ve de forma transparente, ¿no? Cómo funciona el esquema progresivo, ¿no? Mientras mayores utilidades hay, mientras mayores márgenes operativos existen, mayor carga se le pone a la empresa minera, ¿no? Y eso es exactamente lo que hemos visto reflejado acá. Entonces, yo esperaría, ojalá con algo basado en evidencia, ¿no? que de aquí en adelante las personas que quieran decir, oye, la minera no paga impuestos, puedan nada más ver este gráfico y decir, ya, y zanjamos la discusión ahí. Claro, y por eso es que te hemos invitado, para hablar de datos duros. Entre paréntesis, tú sabes que el hermano país de Panamá pues está en un problema muy serio, ¿no? Con la empresa minera Panamá de First Quantum, que también opera un proyecto en el Perú. Y es que, para que sepan los televidentes, en el año 97 un gobierno panameño fijó una regalía de 2% a esta minera. 2%. En el Perú las mineras pagan casi 50% en promedio, entre 48 y 52. Imagínese usted la diferencia sideral. Y por eso lo que dices es absolutamente cierto. Vamos a entrar entonces, ahora hemos hablado de todo lo bonito, porque existe, porque el Perú es grande y lo decimos siempre en este programa, para combatir el pesimismo. Y entramos a lo malo, porque acá no les contamos cuentos tampoco. Y lo malo, el primer cuadro nos habla de los efectos de la guerra de Ucrania. Lo malo viene del exterior, porque la balanza comercial sobre la cual preguntamos al IPE registró un superávit anual de 9.565 millones de dólares el 22, 35 menos que el 2021. ¿Por qué, Diego? En parte eso ha sido consecuencia del incremento de precios internacionales, ¿no? Hemos visto, si bien subió, ¿no? Desde pandemia hasta ahora, ¿no? Subieron los precios del cobre, ¿no? Y otros minerales, como decíamos antes, que nos favorecen, ¿no? También subieron precios de materiales y bienes que importamos,
¿no? Principalmente aquí estoy pensando alimentos, ¿no? Maíz, trigo, ¿no? Y energía también, ¿no? Como petróleo. Entonces, eso se balancea, ¿no? Por un lado nos beneficia el incremento de precios internacionales por el lado de las cosas que exportamos, ¿no? Pero nos perjudican por el lado de las que importamos, ¿no? Y aquí ese es el efecto neto que estamos viendo en el 22, ¿no? Todavía tenemos una balanza comercial positiva, pero ya no tan buena como la que teníamos en el 2021, principalmente por el tema de incremento de precios internacionales de alimentos y energía. Claro, aquí el apunte y la reflexión para el gobierno, para los parlamentarios a la hora de analizar la cosa económica y política es que no estamos aislados del mundo, o sea, todo nos afecta y por lo tanto si nosotros tenemos ventajas comparativas y competitivas como las que tenemos en realidad, incluso gracias a la guerra en Ucrania, que es algo terrible, como por ejemplo el incremento de la demanda del cobre y todos los metales que producimos nosotros, el gas y el petróleo, debido a la decisión de los países grandes de acelerar la transición energética, ¿no es cierto? El cambio de la matriz energética, no podemos desperdiciar eso, como tú lo decías hace un momento. No, y además hay que tener respuestas inteligentes ante estas coyunturas internacionales de las cuales no nos podemos aislar, ¿no? El Perú es un país relativamente pequeño en términos económicos, integrado al mundo, ¿no? Y los vaivenes internacionales, las olas, nos van a golpear, ¿no? Algunas nos empujarán para bien, otras nos empujarán para mal, ¿no? Pero tenemos que tener respuestas inteligentes a esto, ¿no? No podemos caer en recetas ya demostradas fracasadas, ¿no? Control de precios, ¿no? Suben los precios, oye, control de precios, ¿no? No limitamos acceso a salida de capitales, cosas de las cuales algunos empiezan a hablar de nuevo, pero que son y se han demostrado recurrentemente como pésimas ideas. Totalmente, probadas en el mundo, no hay ciencia oculta ahí. El siguiente tema es la inflación, un tema, todavía tú sabes, Diego, y lo conversamos siempre, y de hecho tú lo debes conversar permanentemente, estamos todavía con el tramo inflacionario de los años del primer gobierno de García y todo lo que pasó, ¿no? Entonces hay mucho miedo y cada vez que aparece algo de inflación la gente salta. Pero descríbenos por favor el siguiente cuadro que nos habla de que ha habido un repunte de la inflación en enero. ¿Por qué está pasando esto? La expectativa es que ya debemos haber llegado al pico inflacionario en los últimos meses, ¿no? Se esperaba un enero y febrero también de repente medido interanual un poco más alto de lo que habíamos tenido en meses anteriores por efecto base, no es un tema estadístico básicamente, ¿no? Comparando con el año pasado, pero la expectativa, ¿no? Tanto nacional como a nivel internacional es que los precios van a empezar a caer, ¿no? Cuando uno compara interanual sobre todo, ¿no? A partir de marzo de este año, ¿no? La expectativa dentro del Banco Central es regresar al rango meta de inflación, ¿no? Que está entre 1 y 3% hacia finales de este año, ¿no? El mercado está en 4%, un poco por encima del 4%, pero en general el mensaje acá tiene que ser tanto el Banco Central peruano, ¿no? Como los bancos centrales del resto del mundo están esperando una caída sostenida de la inflación de aquí a los siguientes meses durante el 2023. ¿El año pasado cerramos con qué inflación? 8,5%, un poquito más de 8,5%. 8,5%. Un poquito más de 8,5%. Pero este año se dice que podría en el 23 llegar a 3,9%. ¿No es demasiado optimismo? El mercado está pensando un poquito por encima de 4, ¿no? El Banco Central aspira a llegar a regresar al rango meta, ¿no? que es entre 1 y 3%. En realidad, estos son escenarios sumamente inciertos. Sí, claro. ¿No? En realidad, el mundo fue cogido en sorpresa en este contexto de inflación alta mucho más larga de lo que habíamos anticipado. En realidad todo el mundo esperaba una inflación transitoria, no fue el caso. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en tratar de especular hacia dónde va. Pero el consenso, como decía, es que esto debería empezar a caer en los siguientes meses. De acuerdo. Entramos a la parte última, que es lo feo. Hemos hablado de lo bueno, lo malo y ahora lo feo, lo que realmente preocupa. Y el primer cuadro nos habla, amigos, de tierra adentro, de la conflictividad y el desgobierno, que están pasándonos la factura. En el 2002 Perú creció 2,7% menos que el promedio de Latinoamérica por primera vez en 18 años. ¿Por qué? Eso es un punto bien importante, ¿no? Decías, primera vez en muchísimo tiempo que el Perú no logra tener tasas de crecimiento mayores a Latinoamérica, con excepción del 2020, ¿no? El 2020 es un escenario atípico, excepcional, ¿no? Sí. Pero fuera del 2020 es la primera vez que no logramos crecer. Eso tiene varios componentes, pero si uno tuviera que señalar quizá el principal, es el deterioro de la confianza empresarial
que se instaló en el Perú a partir de, las mediciones marcan abril del 2021. ¿Ya? No, a partir de abril del 2021 tenemos una reducción en la confianza significativa que probablemente se traduce, ¿no?, en tasas menores de inversión y a su vez se traduce en un mercado laboral deteriorado, ¿no?, y que todavía no llega a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, eso es básicamente consecuencia, ¿no? Ha habido temas internacionales, por supuesto, ajustes de liquidez por aquí y por allá, pero lo más importante ha sido la reducción en la confianza que se instaló en el Perú desde mediados, inicios del 2021. De acuerdo. En la siguiente lámina hablamos de los conflictos y cómo los conflictos sociales están afectando la producción minera en el Perú en momentos en que realmente el precio mejora, en que podríamos exportar mucho más, miles de toneladas más de los metales preciosos que tenemos, en particular del cobre. En el 2002 la producción minera cayó 0.2% ante la paralización de importantes minas afectadas sobre todo por los conflictos sociales. Ciertamente esto fue compensado y hay que decirlo, yo quisiera que tú lo expliques claramente, porque uno dice, entonces estamos súper bien. No, cuidado. Esto ha sido compensado porque ha entrado al escenario Quellaveco y algunas otras minas que habían retrasado su producción. Sí, lo más importante en términos de producción es lo que mencionas, Quellaveco, ¿no? Al cuarto trimestre del año pasado, ¿no?, volvemos a tener tasas positivas de crecimiento en producción minera a partir de Quellaveco en Moquegua. Ahora, los primeros 3 trimestres del año, ¿no?, 3/4 del año, estuvimos en negativo, ¿no?, a pesar de haber tenido precios extraordinarios de minería en buena parte de esos meses. Entonces, hemos tenido, y a eso iba con el comentario contrafactual, ¿no?, hemos tenido un desperdicio enorme de recursos, de posibilidad de generación de empleo, de captación de divisas durante 9 meses del año pasado, ¿no?, principalmente por la conflictividad. Ahora, esperamos poder retomar tasas de crecimiento buenas durante el 2023 en términos de producción. De nuevo, Quellaveco acá juega un rol fundamental. Lamentablemente no tenemos muchos nuevos proyectos ni en fase de construcción, ¿no?, que podamos esperar que empiecen producción en los siguientes años, ¿no? Y este en realidad es el drama, ¿no? Más allá de lo que pueda haber pasado el año pasado, incluso este año, lo más preocupante es que no tenemos en la tubería de proyectos algo de ese tamaño, ni siquiera cercano, por inaugurar en 2024 o 2025. Bueno, y ojalá que el PDAC, el PDAC, que es el Prospector and Developers Association of Canada, que se realiza todos los años, hace 84 años en Toronto, de la próxima semana, del 6 al 8, sea una oportunidad para que el gobierno vaya, exhiba la riqueza minera peruana y efectivamente atraiga más inversión. Eso esperamos todos los peruanos. Reactivar algunos de los que están pendientes. También. ¿no? O sea, tenemos ahí a Tía María, tenemos varios en Cajamarca, ¿no? La cartera que siempre mencionamos, que de 53.000 millones, que no hay que ir a buscarlos, ya están ahí, pero hay que echarlos a andar, Dios mío. Avanzados, con muchísimos permisos, esos hay que aprovechar. Exacto. El último cuadro, agradeciéndote mucho el haber asistido a nuestros estudios, Diego, siempre tú muy gráfico, muy claro y directo, es sobre el tema del turismo, ¿no?, que realmente está, como decimos en el cuadro, en cuidados intensivos. Perú recibió apenas 2 millones de turistas internacionales el 2022, menos de la mitad de lo registrado el 2019. Pero lo más preocupante aquí de la información que nos alcanza el IPE es que se ha perdido casi 450.000 empleos directos e indirectos en este sector. O sea, casi medio millón de empleos. Es algo muy preocupante sobre el cual el gobierno debería hacer algo ya, pero de verdad. Incluso más preocupante es que no tenemos mayores perspectivas de que en el 2023 esto vaya a mejorar mucho en la situación, si se mantiene la situación de conflictividad en la que estamos. Mientras otros países de la región ya han recuperado los niveles de turistas que tenían antes de la pandemia, el Perú ha quedado sumamente rezagado. Nos estamos disparando al pie. Y este 2023, digamos, si mantenemos esta trayectoria, pues esto solamente va a empeorar. Exacto. Y eso implica muchísimos, decenas de miles de puestos de trabajo menos, muchos de ellos en zonas apartadas y de alta vulnerabilidad. Hay un par de datos con el que quisiera cerrar esta conversación, ya no hay cuadros sobre ellos, pero es muy importante. Miren, amigos televidentes de Tierra Adentro, solo el 2% de los peruanos tiene seguro privado, el 2%. El ingreso laboral promedio en las empresas formales de los peruanos, ingreso promedio, es 2.009 soles, 2.009 soles. Y si hablamos de las empresas informales, el ingreso mensual promedio es de 829 soles, menos de 1.000 soles. Si no entendemos esta realidad, no entendemos nada. O sea, hay una larga
¿no es cierto?, una tarea, un reto de este gobierno, de todos. Tenemos que juntarnos, tenemos que dejar de hacer paros, porque lo que necesitamos más bien es echar a andar la maquinaria, porque el Perú tiene posibilidades, como nos lo acaba de mostrar claramente Diego Macera, que es director del Banco Central de Reserva y director del IPE. ¿Algún comentario final, Diego? No, quiero quedarme con tu último punto. El Perú tiene todavía las competencias, y lo mencionabas al inicio, ¿no? Tiene todavía las facultades de crecer a tasas altas, ¿no? Hoy día estamos conversando de, oye, va a crecer al 2%, va a crecer al 3%. Es sumamente insuficiente, 2 o 3%. Son tasas de crecimiento que para un país en las condiciones del Perú casi no sirven. Ya, necesitamos crecer por encima del 4 y el Perú tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Eso es quizás lo más triste del asunto, ¿no? Así es. Aquí es un contexto político principalmente el que nos está poniendo CADE. Exacto. Bueno, muy claro. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.